El 15 de julio de 1977 se celebraron en España las primeras elecciones democráticas desde hacía más de 40 años, con la participación de un elevado número de votantes. Los resultados dieron la mayoría a Unión de Centro Democrático, que era el partido liderado por Adolfo Suárez, que había dirigido el proceso de transición. El Partido Socialista Obrero Español, encabezado por Felipe González, quedó consolidado como el principal partido de la oposición. A una mayor distancia electoral se situaron el Partido Comunista de España, que estaba liderado por Santiago Garrillo, y Alianza Popular, que estaba liderado por Manuel Fraga. En el País Vasco y en Cataluña, los partidos nacionalistas empezaron a configurarse como fuerzas políticas importantes. A pesar de no haber obtenido mayoría absoluta, se reconoció que el partido de Adolfo Suárez tenía el respaldo electoral suficiente para formar gobierno. Los primeros años del restablecimiento de la democracia estuvieron marcados por una política de consenso, mediante la cual las reformas emprendidas fueron el resultado de acuerdos entre las diferentes fuerzas políticas y sociales. Con este telón de fondo, el nuevo gobierno de Unión de Centro Democrático emprendió una serie de medidas urgentes. Se nombró una ponencia en la que estaban representadas todas las fuerzas parlamentarias que se encargó de redactar la Constitución. También se abordó la crisis económica. Para ello, los partidos políticos con representación parlamentaria, junto con la patronal y los sindicatos, firmaron los pactos de la Moncloa, que permitieron una reducción de la conflictividad social. Su objetivo consistía en la modernización de la economía española mediante el aumento de la inversión pública, para lo cual era necesario una reforma fiscal que permitiera incrementar los ingresos del Estado. También se acordó aumentar la aportación del Estado a la seguridad social para hacer frente a los mayores gastos en desempleo, pensiones, sanidad. Finalmente se llevó a cabo una política de contención de salarios con el objetivo de reducir la inflación, que en 1977 se situaba en el 26%. También se realizó una reforma tributaria que introdujo un sistema fiscal progresivo en el que los ciudadanos tributaban según sus ingresos y propiedades. Y también se decretó una segunda amnistía para los presos por delitos políticos. La nueva Constitución se aprobó en el Congreso y en el Senado, y fue refrendada por la mayoría de los españoles el 6 de diciembre de 1978. Sus rasgos esenciales son: define el Estado español como un Estado social y democrático de derecho que tiene en la monarquía parlamentaria su forma política. Reconoce la existencia de nacionalidades y regiones, que pueden constituirse en comunidades autónomas. Declara que la soberanía reside en el pueblo y garantiza los derechos y las libertades fundamentales, así como la igualdad ante la ley de todos los españoles. Se reconocen también una serie de derechos sociales a través del estado del bienestar. Recoge la división de poderes. El legislativo es ejercido por unas cortes bicamerales, el Congreso y el Senado. El ejecutivo es ejercido por el gobierno y el judicial está en manos de los tribunales. La Constitución reconoce el derecho a la huelga y a la libre sindicación, y en 1978 se realizaron las primeras elecciones sindicales. Los sindicatos de comisiones obreras y de la Unión General de Trabajadores se confirmaron como mayoritarios junto con otros de carácter nacionalista, como el Sindicato Solidaridad de los Trabajadores Vascos, en el País Vasco. También se crearon el Tribunal Constitucional, que era intérprete de la Constitución en caso de conflicto, y el Defensor del Pueblo, que velaba por el cumplimiento de los derechos y las libertades de los españoles. La represión franquista no había conseguido anular los sentimientos nacionalistas en Cataluña, el País Vasco y Galicia, donde la defensa de la democracia fue acompañada de la reivindicación de autonomía. Tras la muerte de Franco, se produjeron demandas de autonomía en otras regiones españolas: Andalucía, Valencia, Canarias, Asturias, Aragón y Extremadura, donde proliferaron las manifestaciones reivindicando su propia identidad y reclamando su derecho a la autonomía. Los primeros gobiernos de la democracia vieron la urgencia de dar solución a estas demandas. En consecuencia, replantearon la conveniencia de una reorganización territorial del Estado mediante la creación de un sistema generalizado de autonomías. Después de las elecciones de 1977, el gobierno de Unión de Centro Democrático se propuso afrontar las reivindicaciones autonomistas de Cataluña. Adolfo Suárez pactó el restablecimiento de la Generalitat catalana y el regreso del exilio de su presidente Josep Tarradellas. En el País Vasco, donde la situación era muy tensa debido a la persistencia del terrorismo de ETA, existía una gran movilización popular en demanda de autonomía y de amnistía para los presos políticos vascos. En 1977, el gobierno legalizó la ikurriña, que era la bandera vasca, y concedió 3 amnistías de presos políticos. Las negociaciones entre el gobierno y los parlamentarios vascos culminaron en la formación de un Consejo General Vasco. Tras la aprobación de la Constitución española, se elaboraron los Estatutos de Autonomía de Cataluña y el País Vasco, refrendados en el año 1979, y en 1980 se eligieron los parlamentos autonómicos. En Cataluña ganó las elecciones Convergencia y Unió,
y Jordi Pujol fue elegido presidente de la Generalitat. En el País Vasco, el Partido Nacionalista Vasco obtuvo la mayoría y Carlos Garaikoetxea se convirtió en lehendakari. En Galicia, en abril de 1978, se formó la primera Junta de Galicia con carácter provisional y en 1981 se aprobó tras un referéndum el Estatuto de Autonomía. Las primeras elecciones autonómicas se celebraron en octubre del mismo año y Alianza Popular fue el partido más votado, lo que otorgó la presidencia a Gerardo Fernández Albor. La Constitución española reconoció la existencia de diferentes nacionalidades y regiones con derecho a formar su propio autogobierno. Así quedó configurado un nuevo modelo de Estado que se denominó Estado de las Autonomías. Se constituyeron 17 comunidades autónomas, todas ellas reguladas por sus estatutos de autonomía, que contienen las competencias que asume cada comunidad, así como sus instituciones, el Parlamento y el Gobierno autonómico. La aprobación de los estatutos se hizo de manera gradual, entre los años 1939 y 1982, a excepción de los de Ceuta y Melilla, que se aprobaron en 1995. A lo largo de los años siguientes, y de forma progresiva, se ha ido realizando el traspaso de servicios, competencias y funcionarios del Gobierno central a las diferentes comunidades autónomas. Después de aprobada la Constitución, en 1979 se celebraron elecciones generales que fueron ganadas de nuevo por Unión de Centro Democrático. Ese mismo año hubo también elecciones municipales, ya que ni los ayuntamientos ni las diputaciones habían sido renovados. El triunfo fue para Unión de Centro Democrático, aunque los socialistas consiguieron mayoría en las grandes ciudades. Esta segunda etapa del gobierno de UCD estuvo marcada por el fin del consenso parlamentario y por las crecientes dificultades para gobernar. Por un lado, persistían las dificultades económicas derivadas de la crisis, inflación, paro, y la conflictividad obrera aumentó de manera considerable. Por otro lado, los problemas políticos se agravaron, rivalidades entre los diversos sectores de UCD, aislamiento del presidente Adolfo Suárez, fuerte oposición parlamentaria de los socialistas y aumento del terrorismo. Finalmente, el descenso de los votos de UCD en las elecciones municipales se vio agravado por los resultados de las elecciones autonómicas de 1980 en el País Vasco y Cataluña, donde sufrió un grave retroceso. La fragilidad de la democracia española se evidenció también por el acoso de grupos tanto de extrema izquierda como neofranquistas, que apostaron por la violencia. Organizaciones terroristas como ETA, que defendía la independencia del País Vasco, y el Grapo o el FRAP, que tenían carácter anticapitalista, no aceptaban la Constitución y el sistema político democrático. Asimismo, grupos de extrema derecha nostálgicos del franquismo protagonizaban altercados en la calle y atentaban contra entidades de izquierda. De este modo, entre 1977 y 1981, el número de atentados terroristas aumentó considerablemente con el objetivo de desestabilizar al gobierno. La violencia, la sensación de inseguridad y la crisis en el partido gobernante hicieron crecer el peligro de una intervención militar, alentada por la extrema derecha. Ante el declive de UCD, los socialistas promovieron una moción de censura contra Adolfo Suárez, que dimitió como presidente del gobierno y fue sustituido por Leopoldo Calvo Sotelo. Pero el 23 de febrero de 1981, mientras se desarrollaba en el Congreso la investidura del nuevo presidente, tuvo lugar un intento de golpe de Estado. El teniente coronel Tejero, al mando de un grupo de guardias civiles, ocupó la Cámara y mantuvo secuestrados al gobierno y a los diputados durante casi un día. Al mismo tiempo, el capitán general de Valencia, Milans del Bosch, ocupó la ciudad con tanques y publicó un mando declarando el estado de guerra. El objetivo de los golpistas era imponer la formación de un gobierno que restringiese la democracia, frenase el proceso autonómico y revisase la Constitución. La firme actitud del rey Juan Carlos en apoyo a la democracia, la oposición de algunos mandos militares y la unidad de todas las fuerzas políticas democráticas fueron decisivas para hacer fracasar el golpe de Estado. Tras la detención de los golpistas, se constituyó el nuevo gobierno de UCD, presidido por Calvo Sotelo. Este, con el apoyo del PSOE, aprobó la ley del divorcio y la LOAPA, que limitaba las competencias de las autonomías. Además, pidió la adhesión de España a la OTAN, pero tuvo la oposición de los partidos de izquierda. La falta de apoyo se obligó al gobierno a convocar elecciones anticipadas en octubre de 1982. En las elecciones de 1982, 10 millones de votos otorgaron el poder al PSOE, que obtuvo la mayoría absoluta en el Congreso y en el Senado. La acción encabezada por Felipe González, bajo el lema Por el cambio, pretendía unir la idea de un cambio político y de reformas sociales con una imagen de moderación que tranquilizase a los poderes fácticos, es decir, a la banca, a las empresas privadas, a la Iglesia o a la prensa.
Estas elecciones supusieron un cambio respecto a las fuerzas de la transición. UCD fue desapareciendo progresivamente, mientras que el nuevo partido, creado por Adolfo Suárez, el Centro Democrático y Social, no consiguió arraigar electoralmente. Alianza Popular, más tarde llamado Partido Popular, y liderado por José María Aznar desde 1990, se consolidó como la primera fuerza de la oposición. El Partido Comunista de España sufrió un notable descenso electoral y en él surgieron discrepancias internas, que culminaron con la creación en 1996 de Izquierda Unida. El cambio socialista se concretó en un amplio programa de reformas, que tenía como prioridad la lucha contra la crisis económica, la extensión de los servicios sociales y la preparación de España para su ingreso en la Comunidad Económica Europea. En este periodo se consiguió una disminución de la inflación y una modernización de la estructura económica. La reestructuración industrial comportó el cierre de empresas poco rentables y la pérdida de empleo. En consecuencia, la contención salarial y la inestabilidad laboral dieron lugar a un enfrentamiento del gobierno socialista con comisiones obreras y con la Unión General de Trabajadores, que eran los principales sindicatos y que convocaron conjuntamente huelgas generales, para reducir los efectos sociales de la crisis, se incrementaron los servicios públicos y las prestaciones, que ayudaron a la consolidación del estado del bienestar en España. También se impulsaron obras públicas, que tuvieron sus mayores exponentes en el plan de autovías, la construcción del tren de alta velocidad, la Exposición Universal de Sevilla y la Olimpiada de Barcelona. En política interior se impulsó una reforma del ejército con la voluntad de alejar el peligro golpista. También se tomaron medidas contra el terrorismo, sobre todo de ETA, que se reflejó en la actuación policial, en la colaboración con Francia y en los acuerdos con todas las fuerzas políticas para aislar a los violentos. Una serie de leyes, como las que permitieron la legalización del aborto, la extensión de la educación obligatoria hasta los 16 años y la autorización de las cadenas privadas de televisión, completaron el programa de reformas socialistas. El 12 de junio de 1985 se firmó el Tratado de Adhesión a la Comunidad Económica Europea, por el que España se convertía en miembro de pleno derecho. En 1986, y después de un referéndum, se decidió la permanencia definitiva de España en la OTAN, pero sin ingresarse en su estructura militar. En los últimos años de gobierno, los socialistas tuvieron que hacer frente al estallido de una serie de escándalos políticos y económicos. Se produjeron casos de corrupción relacionados con el financiamiento irregular del partido, con el tráfico de influencias y con el enriquecimiento ilícito de algunas personas vinculadas al gobierno socialista. También se descubrieron casos de complicidad de algunos cuerpos policiales con la guerra sucia, es decir, que se produjeron situaciones de intervención del ejército contra la población civil, protagonizada por los grupos antiterroristas de liberación contra ETA. El Partido Popular inició una dura oposición parlamentaria contra Felipe González. Ante la debilidad y el desprestigio del gobierno, se convocaron elecciones anticipadas el 3 de marzo de 1996. Las elecciones generales de 1996 fueron ganadas por el Partido Popular. Para obtener solo una mayoría relativa, la investidura de José María Aznar como presidente del gobierno necesitó del apoyo de los partidos nacionalistas de Convergencia y Unió, del Partido Nacionalista Vasco y de Coalición Canaria. La acción del gobierno del Partido Popular en su primera legislatura tuvo una orientación centrista para dar una sensación de continuidad con respecto a la etapa socialista anterior. Por ello, el nuevo Ejecutivo mantuvo una política social que asegurase el estado del bienestar. Inició un diálogo con los sindicatos y una aproximación a los partidos nacionalistas. También impulsó la supresión del servicio militar obligatorio y la creación de un ejército profesional. En política internacional, el objetivo prioritario del gobierno fue la consecución de la integración monetaria de España en la Europa del euro. Además, en el año 1997, España se incorporó en la estructura militar de la OTAN. Sin embargo, las relaciones con los partidos nacionalistas empeoraron. En el País Vasco, el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Popular rompieron sus contactos como consecuencia del incremento de las acciones terroristas, lo cual comportó la ruptura del pacto de Ajuria-Enea. En las elecciones generales de marzo del año 2000, el PP logró la mayoría absoluta y José María Aznar formó un nuevo gobierno. La mayoría parlamentaria permitió al Ejecutivo emprender una serie de reformas que modificaban sensiblemente algunas leyes del periodo socialista. Se llevaron a cabo reformas en materia educativa, laboral, de política migratoria y de lucha antiterrorista. Además, la buena coyuntura económica ayudó a consolidar el crecimiento de la renta por habitante, la reducción del déficit público y la disminución de la inflación y del paro. Y también ayudó a facilitar la sustitución de la peseta por el euro, que era la moneda única europea. En política exterior se produjo un acercamiento a Estados Unidos,
que comportó el apoyo del gobierno español a la intervención militar en Irak, en marzo de 2003. Este hecho provocó una gran oleada de movilizaciones en contra de la decisión del Ejecutivo. El 14 de marzo de 2004 se convocaron elecciones generales en las cuales el Partido Popular presentaba a un nuevo candidato, Mariano Rajoy. 3 días antes, un terrible atentado terrorista en Madrid, de orientación islamista, dejó un saldo cercano a los 200 muertos y originó una situación de conmoción nacional. Las elecciones fueron ganadas por el PSOE y José Luis Rodríguez Zapatero se situó al frente del nuevo gobierno. Una de sus primeras acciones fue la retirada inmediata de las tropas españolas de Irak. También propició un proceso de paz en el País Vasco, que comportó una tregua indefinida de ETA, pero las negociaciones fracasaron y la organización terrorista volvió a los atentados. Finalmente impulsó una serie de leyes sociales, como la Ley de Matrimonios Homosexuales y la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres. En marzo del 2008 se convocaron elecciones generales, que fueron ganadas nuevamente por el PSOE, y José Luis Rodríguez Zapatero formó un nuevo gobierno. En las 2 últimas décadas, las condiciones materiales de la mayoría de los españoles han cambiado significativamente. El consumo se ha generalizado y los electrodomésticos, el coche, la informática, las vacaciones y los viajes han pasado a formar parte de la vida cotidiana. En el mismo sentido, se ha producido un notable incremento de la renta nacional bruta, que sitúa a España entre los 15 estados más ricos del mundo, aunque sigue estando por debajo de los países más avanzados de nuestro entorno. Paralelamente, la sociedad española ha experimentado la consolidación del estado del bienestar. Se ha generalizado la enseñanza obligatoria hasta los 16 años y el número de universitarios y centros educativos ha aumentado de manera espectacular. Otras mejoras han sido la sanidad pública, la cobertura del desempleo y la generalización del sistema de pensiones. Asimismo, han sido notorios los cambios en la estructura familiar, con el crecimiento de las familias monoparentales, el aumento de las adopciones de niños provenientes de otros países, el reconocimiento de las parejas de hecho y del matrimonio entre personas del mismo sexo. Además, se ha regulado el divorcio y se ha promulgado una ley sobre el aborto. La estructura social también se ha transformado en otros aspectos. Uno de los más relevantes es la incorporación de la mujer a la vida pública, respaldada por la Constitución, que consagra el principio de igualdad y no discriminación por razón de sexo. En las últimas décadas se ha producido un descenso de la tasa de fecundidad y un retraso en la edad del matrimonio y en la de reproducción. Como consecuencia, el crecimiento de la población es muy bajo y se consolida una tendencia al envejecimiento. Estas nuevas pautas sociales y culturales son fruto de una mejora del nivel de vida y también de una mayor integración de la mujer en el mundo laboral, lo cual ha supuesto un descenso en el número de hijos por familia. Sin embargo, en los últimos años se ha producido un pequeño rebrote de la natalidad debido al elevado número de mujeres mayores de 30 años que alumbran sus primeros hijos en edad más avanzada que las generaciones anteriores y a la llegada de inmigrantes en edad de procrear. En las últimas décadas del siglo XX, como resultado del desarrollo económico, España ha dejado de ser un país exportador de inmigrantes para convertirse en un país receptor. De este modo, han llegado a nuestros pueblos y ciudades miles de inmigrantes en búsqueda de trabajo, la mayoría de ellos provenientes de América Latina, el Magreb y el este de Europa. Muchas de estas personas tienen que aceptar trabajos precarios y en condiciones de sobreexplotación. El Estado español, como otros países europeos, ha intentado frenar este proceso a través de leyes de extranjería que regulen la entrada de inmigrantes. En las últimas décadas se ha producido un notable aumento de la participación de la mujer en la vida política, social y laboral. Pero el problema es que el feminismo ha llegado hasta tal punto que se han cambiado las tornas y ahora son los hombres los que están siendo discriminados. Y eso es todo. Un saludo.